llenos del conocimiento de su voluntad, para andar como es digno del Señor. Ese es el complemento importante, para andar como es digno del Señor. Y ya lo cantábamos, la dignidad del Señor es absoluta. Vamos a orar, hermanos. Señor, te rogamos que nos guíes en el estudio de tu palabra y que seas tú el que hable a nuestro corazón, el que abra nuestro corazón para recibir tu palabra y que podamos tener toda la disposición, como nos decía Isaac en la escuela dominical, para que cuando veamos algo que dice tu palabra que es para nosotros, estemos dispuestos a hacer eso, porque sabemos que eso es agradable para ti, Señor. Y esa es nuestra intención hoy, conocer tu palabra para ponerla por práctica, por obra, en acción en nuestra vida. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos en la carta a los Colosenses que la esperanza que tenemos guardada en los cielos se revela en el Evangelio, es decir, se ofrece en el Evangelio. Ahí está presentada esa esperanza. Y vimos también que esa esperanza produce fe en el Señor Jesucristo y produce amor para con todos los santos. Recuerdan, estuvieron aquí los que estuvieron aquí el domingo pasado. Y esa esperanza que tenían los colosenses es también nuestra esperanza. Pero ¿saben qué? No siempre hubo esa esperanza en nosotros. Y eso es importante recordar. No siempre tuvimos esa esperanza. Hubo un tiempo antes de estar en Cristo en que algunos de nosotros creíamos tener esperanza, pero era una esperanza sin sustento, era una esperanza falsa, solamente producto de imaginaciones. Pero también habíamos gente, que creo que yo estoy en ese grupo, que ni siquiera pensábamos que necesitábamos una esperanza. Ni siquiera pensábamos o sabíamos de la existencia de esperanza alguna. Yo no sé en qué grupo estés tú. Quizá estabas abrazando una esperanza falsa o quizá ni siquiera sabías que había esperanza. Y continuaba tu vida sin saber a dónde ibas. En la Biblia, a ese tiempo, cuando estábamos sin Cristo, típicamente se le conoce como con la expresión de en otro tiempo. ¿Recuerdan esa expresión? Y para mí ese en otro tiempo representa la condición catastrófica en la que se encuentra el ser humano antes de tener a Cristo en su corazón, viviendo por fe. En otro tiempo es la condición catastrófica en la que se encuentra el hombre a causa de su pecado. Es una condición sin esperanza, es una condición en donde la única expectativa es la ira de Dios, la condenación eterna en el infierno. Esa es la condición descrita en la palabra de Dios para todas las personas que aún no están en Cristo. Vamos a ver cómo lo refiere la carta a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ahí está la expresión, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Terrible condición, hijos de ira, lo mismo que los demás, muertos en delitos y pecados. Eso éramos también nosotros
antes de estar en Cristo, antes de tener esta esperanza. Éramos gente sin esperanza, gente sin Dios, separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y lo único seguro para nosotros en otro tiempo era la condenación. Terrible. Pero es justamente ahí donde Dios, por su gracia, presenta una esperanza viva. La misma carta a los Efesios nos dice a continuación, pero Dios, y normalmente hago énfasis en ese pero, es el pero de Dios. Nuestra condición catastrófica tiene solución, porque Dios es el que puede solucionarla, nada más Él. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza ahora, hermanos. Si tú estás en Cristo, esta es tu esperanza. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros que hemos creído tenemos una herencia en los cielos. Tenemos la certidumbre total de que estaremos cara a cara con Dios. Esa es nuestra esperanza. Hoy lo contemplamos por fe, pero llegará el día en que estaremos cara a cara con Él y le veremos tal como Él es. Y eso debe de llenarnos de gozo, debe de llenarnos de fe, de esperanza, de ánimo para servir a nuestro Dios. Esa esperanza también la tenían los colosenses. Y cuando Pablo oyó que esa esperanza producía fe en el Señor Jesucristo y amor hacia los demás, se llena de gozo. El apóstol se pone a orar por ellos. Y vamos a ir ahora sí a la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice Pablo, por lo cual también nosotros, es decir, por haber oído todo esto que la esperanza estaba produciendo en ustedes, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es una oración del apóstol Pablo, hermosa, sin duda, pero es una intercesión apostólica, pastoral, llena de amor por los colosenses, un profundo amor, y también podemos ver en esta oración un propósito sublime que Pablo está seguro que puede ser alcanzado. Por eso dice, yo pido esto por ustedes, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Está pidiendo cosas excelsas, muy grandes, no son inalcanzables. Dios es el que concede esto, hermanos. Y a lo mejor haríamos bien nosotros en aprender a orar como Pablo, pidiendo por otros, pidiendo por nuestros hijos. Señor, concédele ser lleno del conocimiento de tu voluntad. A mis hijos, a mi esposa, a mí, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, para que podamos vivir de una manera agradable, digna de tu nombre. Es lo que está pidiendo Pablo y apenas está empezando la carta. Y podríamos pasar muchas semanas viendo nada más esta oración. Pero vamos a considerarla de manera rápida, diciendo primero que, si lo podemos ver, es una oración superlativa en el sentido de las palabras que utiliza el apóstol. Miren, él está diciendo
llenos del conocimiento. Esa palabra conocimiento es la palabra conocimiento pleno, porque hay otra palabra en el griego que es nada más conocimiento. Esta que utiliza Pablo aquí significa conocimiento pleno. Y aparte dice llenos. Es decir, estoy lleno de lo pleno. Y no es un pleonasmo. Es una forma de decir algo con las limitaciones de nuestro idioma. Pero esa es la primera cosa que pide. Luego dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es nada más una porción, no es nada más una fracción, sino en toda. Y luego dice, para agradarle en todo, no en ciertas cosas nada más, no en lo que yo quiero agradar, sino en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, otra vez la palabra, conocimiento pleno, fortalecidos con todo poder, no nada más un poquito de poder, todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y ahí ya no era necesario poner la palabra todo, porque ¿qué es, hermanos? La potencia de la gloria de Dios es absoluta. La potencia de la gloria de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos más tarde. Y termina la oración diciendo, para toda paciencia y longanimidad. El hecho de que repita esa palabra, todo, toda, lleno, pleno, nos dice mucho de la intención de la oración del apóstol. Y notemos que no está pidiendo que seamos sabios únicamente por el placer de saber cosas. No es que seamos sabios solamente por almacenar conocimiento intelectual, teórico. No, el propósito de Pablo es que ese conocimiento se traduzca en una vida agradable a Dios. Es lo que dice el versículo. Le pido a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad para que andéis como es digno del Señor. Entonces, cuando tú y yo estudiamos la palabra, no es para saber más que los demás. Es para ver qué es agradable al Señor y ponernos manos a la obra para hacer lo que a Dios le agrada, para hacer la voluntad del Señor. Es un vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a los propósitos del corazón de Dios. Eso es lo que pedía Pablo. Primero es necesario conocer la voluntad de Dios y después de conocer esa voluntad de Dios dice, ahora vivan conforme a esa voluntad, conforme a eso que le es agradable a Él. Por eso dice agradándole en todo, para que practiquen y participen en toda buena obra. Cuando Pablo dice llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, está usando dos palabras que típicamente van unidas. Sabiduría, por un lado, inteligencia, por otro. Está hablando de sabiduría, que es la percepción cabal de la realidad tal como es. Esa es la sabiduría, captar la realidad tal como es. Y la inteligencia espiritual es esa percepción, esa rapidez de poder percibir esa realidad y llevarla a la práctica. ¿Me explico? De esta manera lo que está diciendo Pablo es, lleva lo que sabes, el conocimiento que tienes de Dios, llévalo a tu vida diaria. Por eso es sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que conoces de Dios, su voluntad, lo que sabes que le agrada, llévalo a tu diario vivir. Y podríamos decirlo de manera simple, que la inteligencia espiritual es llevar la sabiduría
al terreno de la vivencia. Y no es una sabiduría humana, es la sabiduría que Dios da. Por eso Pablo pide, yo le pido a Dios que los llene de toda sabiduría e inteligencia, para que le agrades, para que vivas conforme a su voluntad. Y hermanos, no es que nosotros tengamos que pasar años en una universidad o en algún instituto. Lo que tenemos que hacer es, y nos lo decía Isaac en la mañana, es tener la disposición de oír a Dios a través de su palabra y obedecer a Dios. Cuando conocemos su voluntad, cuando sabemos lo que Dios quiere, cuando entendemos lo que le agrada a Él. Eso es llevar a la práctica lo que sabemos de Dios. El versículo 10 lo dice claramente, ¿no? ¿Para qué queremos esa sabiduría? ¿Para qué queremos ese conocimiento de la voluntad de Dios? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando tú o yo estudiamos en la universidad, en alguna licenciatura, alguna maestría, lo que aprendimos era para llevarlo a la práctica. Yo estudié ingeniería civil y lo que aprendí lo llevé a la práctica. Y tengo 37 años practicando lo que aprendí en la escuela, pero también practicando lo que he aprendido a través de esos 37 años en la empresa en donde trabajo. No es de que yo me quedé con el conocimiento que me enseñaron mis maestros en la universidad y me quedé pasivo, no. Era un conocimiento que llevé a la práctica. Esto es superior de manera infinita. Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué te gusta, Señor? ¿Qué te agrada? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Y una vez que lo conocemos, Pablo dice, llénalos también de inteligencia espiritual, es decir, de que tengan la agudeza mental para saber, para identificar maneras cómo demostrar eso que saben, maneras prácticas para vivir conforme a esa voluntad. Y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Nuestra vida, hermanos, cuando conocemos a Cristo, se afecta en todo sentido, no solamente en lo intelectual, no solamente en lo emocional, se debe afectar también en la vida diaria, en la conducta, en qué hacemos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con otras personas. La Biblia es clara y en muchos pasajes nos dice, vive como es digno del Señor. Y hemos dicho en otras ocasiones, vive conforme a tu identidad en Cristo. Yo sé que esto que voy a decir solamente algunos lo van a comprender, pero lo quiero decir de todas maneras. Ustedes conocen al equipo de fútbol, el Real Madrid. El Real Madrid, todos los jugadores que juegan en el Real Madrid saben que juegan en el Real Madrid. Y no juegan de ninguna otra manera más que con la dignidad de jugar en el Real Madrid. Ellos salen al campo convencidos plenamente de quién son. Salen sin miedo al rival, salen sabiendo que van a ganar y salen y ganan. Porque viven fielmente con lo que representa ser un jugador del Real Madrid. Y me duele decirlo, pero es la realidad porque yo le voy al Barcelona. Pero es cierto. Los jugadores del Real Madrid saben perfectamente cuál es su identidad y en el campo lo demuestran. No es nada más una teoría. Ellos tienen ese conocimiento, tienen esa conciencia de saberse miembros del mejor equipo del mundo y salen a jugar de esa manera. Hermanos, ese es un ejemplo burdo, pero sé que lo entendemos. Cuando hablamos de que estamos en Cristo,
cuando hablamos de que conocemos la voluntad de Dios, cuando hablamos de que tenemos una nueva identidad en Cristo, lo único que se espera de nosotros es vivir conforme a esa nueva identidad. Vivir conforme a la voluntad de Dios que conocemos. Eso es lo que te toca a ti y a mí como creyentes. Saber que somos hijos de Dios, del único Dios vivo y verdadero. No somos menos que nadie. Somos hijos del Rey de Reyes. Tiene que afectarse en nuestra vida. Y entonces esta oración de Pablo dice, para que anden como es digno del Señor. Y curiosamente, noten cómo termina ahí, creciendo en el conocimiento de Dios. Y la oración empezó, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Qué interesante, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios para crecer en el conocimiento de Dios. ¿No ven la conexión? Entre más conozco la voluntad de Dios, más conozco a Dios. Y entre más conozco a Dios, más quiero conocer su voluntad, porque quiero agradarle. Y entre más conozco su voluntad y quiero agradarle, voy acercándome más a conocer más a mi Dios. Es una oración impresionante y no está escrita nada más por llenar una página. Está escrita con toda la intención. Es Dios quien habla a través de Pablo. Y Dios quiere que conozcamos su voluntad, lo que a Él le agrada. Si sabemos lo que a Él le agrada, ¿qué vamos a hacer, hermano? Lo que a Él le agrada. Y lo vamos a conocer más. Y nuestra vida va a ser abundante. Ahora, no perdamos de vista que Pablo está diciendo, para que andéis como es digno del Señor. Y cuando hablamos del Señor, estamos hablando de alguien supremo. Como le decíamos ahorita a los niños, estamos hablando de la persona más importante del universo. Estamos hablando del creador de todo lo que existe. Estamos hablando de la persona en donde hay vida en sí mismo. Estamos hablando de la persona cuyas excelencias o virtudes o atributos son perfectos. Son perfectos. Su gloria es perfecta. Ese es el Señor al que se refiere Pablo. No es un maestro judío de hace 2000 años. Como he dicho en otras ocasiones, no es Chuy. Es el Señor. Y nosotros debemos de temer delante de Él con reverencia. Él es el ser supremo que tiene toda autoridad sobre nosotros. Él es el soberano del universo. Ese es el Señor que tú y yo estamos alabando hoy. Y es el Señor al cual tenemos que mirar y, conociendo su voluntad, andar para agradarlo, porque sabemos lo que a Él le agrada. Es lo que estaba pidiendo aquí el apóstol. Y vamos a ver una cita en Romanos para darnos cuenta de este señorío. Dice Romanos 14 del 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿El Señor resucitó? Entonces es Señor. Y si es Señor, es supremo, es nuestro soberano. Somos de su propiedad, porque esa palabra encierra también el concepto de amo.
Y aquí lo dice el versículo, del Señor somos. Somos propiedad de Cristo Jesús. Y si conocemos lo que a Él le agrada y Él es nuestro Señor, ¿qué nos queda? Vivir para agradarle a nuestro Señor. Y Él es digno, Él es merecedor de que lo agrademos así, de que honremos su nombre. Cristo es nuestro Señor, somos propiedad de Él, vivimos por Él y para Él. Por tanto, nuestra vida debe ser agradable para Él, hermanos. No es que vengo hoy, estudio un poquito de la Escritura, cierro la Biblia y me dedico a vivir como antes vivía, como en otro tiempo, como leímos en Efesios. No es que yo voy a seguir viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual es el diablo. No, Cristo es mi Señor. Para eso murió y resucitó, para ser Señor de todos. Y somos de Él, somos propiedad de Él. Entonces no usemos a la ligera la palabra Señor como si fuera un mero título, como decir el señor alcalde o el señor presidente. Nos estamos refiriendo al dueño de nuestra vida, el que merece nuestra adoración, al que queremos conocer para agradarlo, al que le pedimos que nos llene del conocimiento de su voluntad para andar como es digno de Él. No es cualquier palabra. Recuerden cómo el Señor lo dijo en alguna ocasión: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces no se trata de repetir la palabra, se trata de reconocer su señorío en mi corazón y vivir en conformidad a eso. No es nada más llamarlo Señor pensando que por esa palabra Él me va a escuchar, o porque le digo Señor, Señor, va a ser agradable para Él. Él no necesita nuestra adulación. Su gloria es perfecta, es majestuosa, es infinita y no necesita de nosotros. Pero hay de nosotros si le decimos Señor, Señor y no hacemos lo que Él dice. Por eso la oración del apóstol es: llénalos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Esa es la consecuencia de conocer la voluntad de aquel que es nuestro Señor. No es conocer por conocer, no es acumular conocimiento. Versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si seguimos la estructura de la oración, Pablo dice: ruego para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ¿cómo? Como es digno del Señor, ¿verdad? Agradándole en todo. Y la oración continúa: fortalecidos con todo poder. Es decir, Pablo está pidiendo: Señor, llénalos y fortalécelos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria. Y esta expresión lo que nos está diciendo es que la capacidad que tú y yo tenemos para vivir conforme a la voluntad de Dios depende del poder de Dios mismo. Él nos capacita, Él nos da el poder. Su poder viene directamente de Él y es un poder extraordinario, hermanos. Dice: conforme a la potencia de su gloria. Cuando dice esto, el apóstol nos da un indicio del nivel del poder al que se está refiriendo. Y les puedo asegurar,
sin saber de física, ni física cuántica, ni lo que tenga que ver, les puedo asegurar que no existe en el universo ninguna fuente de energía o de fuerza o de poder mayor que la potencia de la gloria de nuestro Dios. No existe la cantidad suficiente de bombas nucleares que pudieran generar energía increíble. La potencia de la gloria de Dios es la potencia que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el poder que le volvió a dar vida a alguien que ya había muerto. No es que fueron a despertar a Cristo porque estaba desmayado. Cristo murió y recuperó su vida, porque Él así tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Efesios nos ayuda otra vez a darnos una idea, y Pablo aquí estaba orando por los efesios para que Dios les diera capacidad de conocer algunas cosas, y entre estas dice: para que ustedes sepan cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder actúa en nosotros. Dice: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder que levantó a Cristo de los muertos está actuando en ti, hermano. ¿Sabías eso? Y eso es de gozo, saber que tenemos ese poder, ese mismo poder actuando en nosotros. Romanos 6:4 lo dice también: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahí está, así también nosotros andemos en vida nueva. La gloria del Padre es lo que resucitó a Cristo. Él fue resucitado por la gloria, por esa potencia de la gloria de Dios. Y cuando Él resucita, entonces nosotros somos participantes de ese mismo poder y podemos andar en vida nueva. Podemos entonces serle agradables. Podemos entonces conocer su voluntad y vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Pero ¿de dónde sale el poder? De la gloria de Dios. Conforme a la potencia de la gloria de Dios. Y hermano, estas son palabras de grandes ligas, digo yo. Pero eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y quiere que tú y yo lo sepamos. Y quiere que tú y yo vivamos conforme a esta potencia de la gloria de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra para conocer la voluntad de Dios. Y entonces empezar a vivir conforme a eso. Dice: para que lleves fruto en toda buena obra. ¿Qué buena obra podemos hacer? Podemos animar a los hermanos. Podemos consolar a los que lloran. Podemos servirnos unos a otros. Podemos interceder unos por otros. Podemos llevar el evangelio a otras personas. Así como ese misionero que llevó el evangelio en aquella plaza. Y decirle: Señor, ya conozco tu voluntad, tú quieres esto. Tú quieres que yo ame a mis hermanos, tú quieres que yo sirva, tú quieres que yo ponga a disposición de la iglesia los dones espirituales que me diste para que la iglesia sea edificada. Dame entendimiento para ver las oportunidades de esas buenas obras en las que tú quieres que yo ande. ¿Y de dónde voy a sacar la capacidad? De la resurrección de Cristo. Como Él resucitó, nosotros también podemos andar en vida nueva. Una vida que le agrade. Una vida que toma la voluntad de Dios y la pone por práctica. Y lo conoce más. Y busca agradarle. Termina la oración Pablo diciendo: para toda paciencia y longanimidad. Y esto tiene que ver con el inicio de la esperanza que tenían estos colosenses. Porque estas dos palabras
en realidad básicamente son la misma cosa. Es paciencia y longanimidad, pero el matiz de cada palabra es lo que le da lugar a que aparezcan juntas en este cierre de la oración. Paciencia, por un lado, denota una espera alegre. Cuando vemos esta palabra es una espera alegre, confiada en Dios, en la esperanza de Dios. Mientras que la palabra longanimidad resalta esa paciencia, pero en términos de largo alcance. De hecho, la palabra griega que está ahí empieza con el prefijo macro. Y ya sabemos, nosotros hoy lo usamos mucho, esa palabra macro. Y entonces está hablando de longitud, de permanencia, de resistencia, de algo que perdura. Y para eso es lo que está pidiendo el apóstol, que podamos ser fortalecidos con toda la potencia de la gloria de Dios. Y hermanos, quisiera terminar aquí, no vamos a continuar con el resto de estos versículos, pero quisiera terminar aquí haciendo un breve resumen de lo que hemos visto. El apóstol Pablo escuchó que los colosenses estaban viviendo una vida que reflejaba, que creían y estaban firmemente aferrados a la esperanza que tenemos en el cielo, la esperanza guardada en el cielo. ¿Y cómo sabía que estaban aferrados? Por la evidencia. Y la evidencia era que entre ellos había fe en el Señor Jesucristo y amor para con todos los santos. Y eso lo llevó a gozarse. Dijo, ahí está la evidencia de la vida. Ahí hay vida en Cristo Jesús. Y se pone a orar por ellos. Y le pide a Dios, llénalos, Señor. Te ruego que los llenes del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que sepan lo que a ti te agrada para que lo vivan día a día, agradándote en todo, que vivan de la manera digna de tu nombre. Hermano, eso es para ti, para mí también. No es nada más para los colosenses. Procuremos vivir de esa manera para nuestro Señor. Tenemos los recursos, tenemos toda la potencia de la gloria de Dios actuando en nosotros. Esa misma fuerza, ese mismo poder que operó resucitando a Cristo de entre los muertos. Está al alcance de nuestra mano para hacer la voluntad de Dios, para ser fortalecidos, para conocer mejor a Dios, para tener la paciencia, es decir, esa espera alegre en lo que viene para nosotros. Vamos a terminar con esta reflexión. Pidámosle a Dios que nos conceda el conocerlo cada día más para poder vivir agradándole en todo, participando en toda buena obra que esté a nuestro alcance, sabiendo que somos fortalecidos con la potencia de la gloria de Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, esperando en Él con gozo. Y las buenas obras no tiene que ser algo espectacular. Yo me enteré que por ayer fueron algún grupo de mujeres a las colonias y sin duda hubo bendición. Y sin duda fue una buena obra, una acción, el amor puesto en acción para esas mujeres de aquellas colonias. Y así como eso, hay muchas cosas sencillas que están a nuestro alcance, hermanos. No nos conformemos creyendo que tenemos que saber la Biblia al derecho y al revés, como si eso fuera la meta. La meta es conocer a Dios para vivir de una manera agradable a Él. Amén. Gracias, Señor, te damos porque tú eres Dios y siendo el creador del universo quisiste darnos parte contigo. Y tú eres nuestro Señor, Señor, y te queremos rogar que
esté bien claro en nosotros lo que eso significa. Que revisemos nuestro corazón, nuestros pensamientos y estemos delante de ti con temor y temblor, Señor, sabiendo que tú eres Dios, el soberano, pero también reconociendo que tú nos amas y que tú quieres darnos a conocer tu voluntad para que nosotros podamos vivir siendo agradables a ti, Señor. Yo te ruego por cada persona aquí presente. Yo sé que en ocasiones podemos estar hablando quizá de cosas difíciles de entender o difíciles de explicar, pero sabemos, Señor, que a final de cuentas tu Espíritu Santo mora en nosotros y que tu Espíritu nos guiará a toda verdad y que tu Espíritu nos revelará tu voluntad y nos capacitará para vivir como es digno de tu nombre. Y nos dará la habilidad, la fortaleza, la paciencia para agradarte en todo. Bendito sea, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.